En un rincón del campo donde las tejas crujen y los gallos cantan para nadie, vivía don Hilario. Tenía 78 años, la piel curtida por soles interminables y las manos ajadas de tanto abrir surcos y cargar bultos. No era rico ni pobre. Poseía una casa amplia de adobe firme, un terreno generoso y, sobre todo, una historia de trabajo y entrega. Viudo desde hacía décadas, crió sin lamentos a sus 2 hijos, Andrés y Lidia. Cuando la muerte se llevó a su compañera de vida, él lavó, cocinó, curó fiebres y, con las manos entumidas, contó cuentos a la luz del fogón, aun si la cena era solo pan duro y café ralo. Andrés, el mayor, de niño lo abrazaba antes de que don Hilario saliera al campo. «No te vayas, papá», suplicaba, ojos terrosos y corazón pegado al pecho. Pasaron los años y algo se enfrió en él. Creció apurado, con prisa para el afecto, como si escuchar al viejo fuera un estorbo del tiempo. Una noche cualquiera, mientras don Hilario intentaba dormitar, oyó desde la cocina una voz quedita, firme, la de Andrés al teléfono. «Mi papá me da asco», dijo. No hubo grito, solo filo. Don Hilario no se movió. Cerró los ojos con fuerza, como creyendo que podía apagar el mundo. En el pecho se le abrió un hueco hondo, frío, que ninguna medicina sabía curar. Al amanecer preparó el café, puso pan en la mesa y cuando Andrés salió, lo saludó como siempre. «¿Cómo amaneció, papá?» «Bien, hijo, todo en orden». Ofreció la taza sin una pizca de rencor en la voz. Por dentro, en cambio, algo crujió. Ese día no fue al campo. Se quedó en el zaguán, mirando los surcos, como quien despide una parte de sí. Recordó cuántas veces renunció a ropa nueva para que Andrés tuviera zapatos, los terrenos vendidos para sacarlo de apuros, el coche puesto a su nombre, el cuarto reservado para él y su esposa mientras el viejo dormía en el sofá. Y ahora era un asco. No lloró ni reclamó, entendió. Y cuando se entiende se actúa, no con rabia, con dignidad. Esa misma tarde llegó a la notaría del pueblo. Sacó los papeles de la casa y con voz quieta le dijo al licenciado: «Véndala lo más pronto posible». El hombre levantó las cejas. «¿Está seguro, don Hilario?» «Más que nunca. Discreción y rapidez». Dejó escrituras y recibos en regla. Todo estaba limpio, en su nombre y sin deudas. La casa, amplia, cuidada con terreno fértil, valía más de 1,5 millones. El notario no preguntó más. Esa noche, Hilario volvió tranquilo. Andrés supuso que había ido al campo. Cenaron juntos. El anciano apenas probó bocado y miró la pared, como quien contempla algo que otros no ven. A la mañana siguiente regó plantas, ordenó papeles y escribió una nota breve, directa, doblada con pulso seguro. La guardó en un sobre antiguo. Luego sacó la maleta de lona con la que a los 17 viajó por primera vez a la capital. Puso ropa sencilla, documentos, fotos viejas, el reloj de su padre y el sobre. Recorrió la casa sin llorar ni dramatizar. Tocó el pasillo levantado con sus manos, la puerta del cuarto de Lidia, pintada de rosa a los 15, y se detuvo ante el retrato de su difunta esposa. «Perdóname por no ver antes en qué se estaba convirtiendo nuestro hijo», susurró. Salió temprano hacia el banco. Allí lo esperaba su asesor, un muchacho serio que ya conocía su prudencia. Don Hilario mantenía una cuenta en dólares alimentada poco a poco, por si acaso, porque un hombre precavido sabe que el por si acaso siempre llega. Retiró lo necesario, hizo movimientos discretos y no dejó pistas. Luego pasó por la inmobiliaria que le había vendido la casa 30 años atrás. Lo atendió un señor canoso que aún lo recordaba. «Qué gusto verlo, don Hilario. ¿Qué lo trae por aquí?» «Quiero vender mi casa, compadre, lo antes posible». «Podemos hacerlo, pero con sigilo». «Eso busco. Entre nosotros, sin alboroto». Firmaron encargos, fotocopiaron documentos.
y el agente comentó que había un comprador extranjero dispuesto a pagar al contado. Todo parecía alinearse, como si el cielo mismo aprobara. Esa noche, Andrés llevó amigos a cenar. Rieron, pusieron música, destaparon cervezas. Don Hilario se encerró en su cuarto y volvió a oírlo. Mi papá ni se entera de nada. Ya está viejo, vive en su mundo, pero vive como rey. La carcajada de los muchachos fue la última piedra. El viejo miró el techo, apretó la mandíbula y pensó, ya estuvo. Los trámites avanzaron con rapidez. El notario pidió exámenes médicos y testigos para evitar futuras impugnaciones. Don Hilario aceptó de inmediato. Visitó a su médico de confianza, quien certificó con claridad su lucidez, y llevó el documento a la notaría para que quedara anexado al expediente. Grabó además un video explicando su decisión con fecha y hora y firmó delante de 2 vecinos. Quiso que todo fuera limpio, inapelable. Al despertar el día de la firma, apenas probó un sorbo de café. La paz que sentía no era júbilo, era una quietud profunda. Como cuando al fin calla una máquina que ha zumbado años enteros. Firmó con letra firme, el dinero pasó a una cuenta nueva, con clave reforzada y sin acceso para nadie más. Pidió estados de cuenta impresos, retiró una parte en efectivo y guardó los papeles en una carpeta de cartón amarrada con hilo. Regresó a la casa que legalmente ya no le pertenecía. Andrés no estaba, tenía el tiempo contado. Subió al cuarto, empacó lo necesario en la maleta de lona. Ropa, documentos, el reloj heredado, 2 fotografías y la nota doblada dentro del sobre. Dejó el sobre la mesa del comedor con una piedra encima. Acomodó las plantas para que aguantaran unos días sin cuidado. Cerró la llave del gas, revisó ventanas y respiró hondo. Salió caminando sin mirar atrás. Tomó el primer camión hacia el centro y de ahí el autobús al aeropuerto. El pasaje de ida estaba pagado desde hacía días, a nombre compuesto. En la terminal esperó tranquilo, con una bolsa de pan en las piernas y la mirada fija en las pistas. Cuando el avión despegó, murmuró: «Señor, guíame donde quieras, pero no me dejes volver a donde ya no soy querido». Esa noche durmió en una pensión modesta del norte, con baño compartido y un ventilador ruidoso que, sin embargo, le pareció música. Nadie sabía dónde estaba, nadie lo esperaba, y por primera vez aquel vacío no dolía, aliviaba. Al amanecer, encendió su teléfono para confirmar los depósitos. Encontró decenas de llamadas perdidas, audios, mensajes de Andrés, súplicas, reproches, insultos sueltos. No respondió. Apagó el aparato, lo envolvió en una servilleta y lo guardó al fondo de la maleta. Ya había dicho demasiado con su silencio. Pasaron los días en la ciudad nueva. Don Hilario caminaba por las mañanas, tomaba café en la plaza del pueblo y miraba el ir y venir de los niños con mochilas al hombro. Cada vez que alguno corría, recordaba al Andrés pequeño, el que lo abrazaba fuerte, pidiendo que no se fuera al campo. Aquel niño sí lo amó. El hombre en que se convirtió había tomado otro rumbo. Halló una casita humilde en las afueras, con árboles, un alero y una hamaca vieja colgando. La rentó por 6 meses y pagó en efectivo. Compró una estufa sencilla, una mesa, un catre y 2 sillones. Volvió a empezar a los 78, con rodillas gastadas y el corazón más liviano que en décadas. El silencio a veces pesaba, pero era un peso amable. Encendió el teléfono solo para un trámite bancario y encontró un correo inesperado de un abogado. Andrés intentaba impugnar la venta. Afirmaba que su padre no estaba en pleno uso de facultades, que había sido manipulado, que la firma no valía. Don Hilario leyó sin alterarse. Ya lo esperaba. Buscó en la carpeta. Allí estaban el certificado médico, las firmas de los vecinos, el video en la notaría explicando la decisión y su voluntad libre. Respiró hondo y llamó al nombre del correo.
se presentó con voz firme. «Dígale a mi hijo que se olvide. No va a sacar ni un peso. Y si insiste, tengo pruebas que lo dejarán en vergüenza». Colgó. Salió al porche y se quedó mirando las nubes. «Gracias, Señor, por darme juicio a tiempo», murmuró. Días después, llegó un audio de Andrés tembloroso. «Papá, no pensé que harías todo eso. Perdón, vuelve». Don Hilario apagó el teléfono. Se sirvió café, se sentó en la hamaca y dejó que el aire le acariciara la cara. Por primera vez en mucho tiempo no sintió tristeza. Sintió libertad, porque no hay peor abandono que el de un hijo que vive bajo tu techo y te trata como si fueras invisible. No estaba dispuesto a repetirlo. El calendario tomó otro ritmo. Barría temprano, regaba, conversaba con el vecino de la esquina, un jubilado llamado Roque, que cuidaba gallinas y arreglaba radios viejos. Se hicieron compañía sin preguntas indiscretas. Una mañana, en el mercado, una mujer lo miró con sorpresa y le habló por su nombre completo. Era una conocida de Lidia, que después avisó a su hija. Poco tiempo más tarde, Lidia llegó con pan dulce en una mano y una caja en la otra. Apenas verlo, rompió en llanto. «Papá, te busqué por todas partes». Se abrazaron largo, sin discursos. Hay dolores que no se nombran. Lidia contó que Andrés iba diciendo que lo habían abandonado, que había perdido todo por culpa de su padre, pero nadie le creía. Los papeles estaban en regla. La verdad pesaba más. «No quiero volver», dijo don Hilario con calma. «Esta vida me ha devuelto algo que perdí. Paz. ¿Puedo venir seguido?» «Siempre, para ti y para Emiliano». Desde entonces, cada sábado, Lidia llegaba con su hijo. El niño, sonrisa franca y manos polvosas, preguntó la primera vez: «¿Usted es mi abuelito Hilario?» «Sí, mijo». «¿Y por qué no vivía con nosotros?» «Porque a veces los grandes también necesitamos encontrar nuestro lugar». «¿Y este es su lugar ahora?» «Creo que sí». El pequeño lo abrazó sin pedir explicaciones, y ese gesto fue medicina para el alma del viejo. Con el correr de las semanas, Lidia comenzó a contar detalles que había callado. Andrés había sido despedido por problemas en el trabajo, debía dinero y, en su desesperación, intentó falsificar un documento usando el nombre de su padre. Aún así, seguía repitiendo que él era la víctima. Don Hilario no se sorprendió, pero tampoco se endureció. Solo asentó con serenidad y reafirmó su decisión: no volver a dejarse usar. «¿Y si viene a buscarte?», preguntó Lidia inquieta. «Dios me dará fuerza para no abrir», respondió sin titubeos. Esa tarde, después de que se fueran, el viejo barrió el patio, lavó la taza de café y revisó la carpeta de documentos una vez más. Todo estaba en orden. Se sentó en la hamaca y dejó que el viento moviera despacio las hojas. No era alegría desbordada lo que sentía, sino una calma sobria, como cuando escampa al fin tras largas semanas de lluvia. Al día siguiente lo visitó don Roque con un par de huevos tibios y una radio que zumbaba. Se quedaron conversando bajo el alero. Roque escuchó sin chismerío y dijo al final, con una mueca honesta: «Usted hizo lo correcto. Ni un hijo tiene derecho a pisotear la dignidad de su padre. Nadie lo tiene». Las palabras quedaron flotando como una bendición. Desde entonces, las mañanas tomaron un orden amable. Regaba, hacía tortillas, lijaba un banco, caminaba hasta la tienda, volvía a leer un periódico atrasado. Y a ratos escribía recuerdos en una libreta de tapas duras. No escribía quejas, escribía gratitudes pequeñas. Un viernes, al caer la tarde, tocaron la puerta. Era Andrés. Tenía las ojeras marcadas y la camisa arrugada. «Ah, papá», dijo sin atreverse a entrar. «No tengo dónde dormir». Don Hilario lo miró con compasión, pero sin debilidad. «No es la cama lo que perdiste, Andrés», habló quedo. «Me perdiste a mí hace mucho».
Vas a dejarme así. No te dejo. Te suelto, porque sigues sin pedir perdón, solo ayuda. Y no son lo mismo. Cerró la puerta despacio, sin rencor. Lidia llegó más tarde, preocupada por lo ocurrido. El viejo la tranquilizó con un té de canela y le habló del límite como un cerco necesario para que la tierra respire. Esa noche agradeció en voz baja. Gracias, Señor, por darme fuerza para irme y amor para quedarme en paz. Durmió profundo. Al amanecer, escribió una carta corta para sí mismo. La guardó en la libreta. Decía que la dignidad no se negocia y que el amor propio también alimenta. Volvió a su rutina, ligero. En el mercado, una señora le ofreció empleo por horas cuidando plantas en su vivero. Él aceptó. Las manos sabias encontraron tierra nueva donde trabajar sin humillación. Cada semana, Lidia y Emiliano seguían visitando. Jugaron lotería, arreglaron la cerca y pintaron de cal el zaguán. El niño, orgulloso, sembró un frijol en una maceta. Para que nunca falte la vida aquí, dijo. Don Hilario sonrió, mirando cómo el brote asomaba, y pensó que la esperanza crece silenciosa cuando uno deja de regar la amargura. Los días siguientes en el vivero fueron sencillos y buenos. Aprendió los nombres de las bugambilias, trasplantó limoneros y regó al alba para no desperdiciar agua. La dueña le pagaba justo y le ofrecía fruta madura que no salía a la venta. Él respondía con puntualidad y silencio, y los muchachos del lugar comenzaron a llamarlo Don Hila con cariño. En el barrio, los vecinos lo saludaban desde las rejas. A veces pedían consejos sobre plagas o semillas. El viejo se detenía a explicar con paciencia, orgulloso de saber todavía. El rumor del intento de impugnación se desvaneció cuando el juzgado confirmó la validez de la venta, apoyada en certificaciones y testimonios. Andrés dejó de insistir por un tiempo, ocupado en sus propios temblores. Don Hilario siguió con el vivero, con las visitas de los sábados y con la libreta donde anotaba gratitudes. Escribía cosas mínimas. La jacaranda floreció, el pan estuvo tibio, Emiliano aprendió a amarrar la hamaca, Roque arregló la radio y sonó un bolero antiguo. Un mes después, ya entrada la tarde, Andrés volvió a tocar. Traía un morral flaco y la voz hecha polvo. Papá, necesito quedarme unos días, solo hasta encontrar algo. El viejo sostuvo la mirada sin dureza. Te escucho. Andrés habló de deudas, de amigos que desaparecieron, de puertas cerradas. No habló de la frase que había dicho en la cocina. Don Hilario no se la recordó, solo preguntó, ¿a qué viniste de verdad? El hijo titubeó, miró la hamaca, el tendedero, el piso barrido. A que me ayudes. Yo ya te ayudé mucho, hijo. Hoy lo único que puedo darte es mi respeto a mí mismo. ¿Y eso qué significa? Que no vas a dormir aquí. Entonces para ti ya no soy tu hijo, escupió Andrés. Siempre lo serás, respondió. Pero mientras sigas sin pedir perdón, solo vienes a tomar, no a sanar. Cerró la puerta con suavidad, apoyó la frente un segundo y respiró profundo. Lidia dijo, el límite también es una forma de amor, y se sentaron en el patio a comer despacio, mirando las primeras estrellas. Esa noche, el viejo durmió sin sobresaltos. Al amanecer, el trabajo lo recibió como un amigo. Regó, revisó brotes, aflojó la tierra. La dueña le propuso encargarse de un invernadero pequeño. Él aceptó con gratitud. Pensó que, a su modo, eso estaba haciendo con su propia alma. Un sábado, Emiliano llegó con una pelota y una pregunta nueva. Abuelito, ¿cómo sabe una planta que ya es hora de crecer? Lo siente en la raíz, dijo don Hilario. Cuando hay agua, claridad y espacio, la raíz empuja. El niño asintió como quien entiende un secreto. Jugaron a patear despacio, sin romper macetas. Roque, desde la cerca, les lanzó un chiflido celebrando un gol torcido. Rieron. Por la tarde, don Hilario abrió la libreta y escribió:
Hoy elegí la paz otra vez. Después tomó el sobre antiguo con la nota que no dejó aquella primera mañana. La releyó y la quemó en una latita. Las palabras se hicieron humo. Ya no las necesitaba. No pidió nada, solo dio gracias, porque aprendió que la libertad verdadera llega cuando uno honra sus años sin entregar su dignidad por compañía, y que a veces el amor a un hijo consiste en poner distancia para que el corazón comprenda. Desde entonces, cada jornada tuvo un pulso claro, trabajaba con ritmo, descansaba sin culpa, y al caer el sol se sentaba en la hamaca a escuchar el zumbido del barrio. Bajo la sombra violeta de jacaranda, el aire olía a tierra húmeda. Pensó en la cosecha del alma, paciencia, silencio, orden, poco de fe para siempre.